Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Web Stories, webinars en tiempos de cuarentena. En el día de hoy, Andrés Nieves, Technical Lead y Developer de Montevideo, les presentará Mutation Testing. Les recordamos que pueden dejar todas sus preguntas en la sección de Q&A del costado derecho y al final de la presentación vamos a ir leyéndolas. Sin mucho más para agregar, le paso la palabra a Andrés. Muchas gracias, Maju. Bienvenidos a todos. Un gusto estar acá con ustedes, hoy con alcance ya latinoamericano. Y bueno, la invitación que tengo para hacerles hoy es esta charla de Mutation Testing. Vamos a ver un poquito y espero que de esto se lleven una buena noción de qué es Mutation Testing, cuál es su utilidad y más que nada por qué les estoy hablando de esto. Antes de arrancar les cuento un poquito de mí. Tengo 30 años, soy ingeniero en sistemas. Estoy cursando un máster en teoría de la computación, estoy terminando la tesis. Y hace más o menos 10 años que arranqué en tecnología a desarrollar. Hace 3 años que estoy en Endava y por mi rol en Endava me ha tocado ser líder técnico en iniciativas y más que nada lo que buscamos y lo que tratamos de fomentar es el enfoque de calidad. Es un enfoque que a mí siempre me resultó atractivo, la parte de ingeniería de software, de cómo trabajar para hacer mejor software y aplicar ingeniería sobre el desarrollo, que no sea solo una artesanía de lo que estamos armando, sino que esté basado en ciencia y realmente estemos ofreciendo una solución de calidad. Entonces la agenda para hoy que les propongo es la siguiente, y va en desorden. Lo que queremos ver es qué es Mutation Testing y por supuesto por qué es relevante. Pero para poder entender estos conceptos tenemos que posicionarnos en algún tipo de test y en este caso va a ser Unit Testing. Y vamos a ver además cómo medimos el valor de los unit tests. Durante la presentación van a ver una recopilación de información de fuentes bibliográficas. Por tanto, voy a tratar de bajar a tierra conceptos que muchos de ustedes seguramente les suenan familiares, pero con conceptos un poco más académicos y llevándolo al plano de la bibliografía que hay al respecto. Y luego de terminar, vamos a ver los desafíos para el futuro en lo que respecta a Mutation Testing. Primero que nada, como les decía, tenemos que revisar cuál es el objetivo de hacer unit testing. Y para eso nos remitimos a la más básica de las definiciones. El objetivo de hacer unit testing es permitir el crecimiento sostenido de un proyecto de software. Y este crecimiento sostenido está apoyado en 3 pilares fundamentales, que son la mantenibilidad de nuestro proyecto de software, la flexibilidad, qué tan capaces somos de adaptar nuestro proyecto a nuevos cambios, y obviamente la calidad con la que entregamos esos cambios. Cada cambio que metemos a nuestro proyecto tiene que mantener la funcionalidad y no romper nuestro proyecto. Voy a hacer una afirmación acá polémica y voy a arrancar así para cortar grueso, que es que los unit tests no sirven para nada. ¿Por qué digo esto? Hago eco quizás de algo que se repite mucho y a quién no le ha pasado entrar a algún proyecto donde no se hacen unit tests porque tenemos gente de testing que prueba manualmente o alguien dice que llevan demasiado tiempo o no saben configurar los frameworks de unit tests. Y acá, como en quizás toda la disciplina de testing, lo que está faltando es un poco de visibilidad y es algo que afecta en el siguiente sentido. No vamos a ver el valor de los unit tests como no vamos a ver el valor de la baranda en la escalera o el valor del cinturón en el auto hasta que choquemos, o el valor de un salvavidas hasta que tengamos un accidente en alta mar, o el seguro del vehículo hasta que tengamos un accidente. Entonces, el problema que tienen los unit tests es que cuando suenan, cuando hacen ruido, es cuando fallan, cuando encuentran algo. Y cuando no encuentran algo, pese a que eso no significa que no hayan fallas, no vemos o no nos es tan chocante el valor que tienen. Para agregar a esto del valor, quisiera hablar un poquito de la entropía de software. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la entropía de software? Es un concepto que Ivar Jacobson acuñó en un paper de 1992 que compara el desarrollo de software con la teoría de sistemas en lo que sería, digamos, la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica en particular, que en resumidas cuentas nos habla de que un sistema cerrado, la complejidad del sistema, el caos en el sistema, solo sube, solo crece. ¿Sí? Si el sistema es cerrado, solo crece. Y la forma de medir el caos o la complejidad es a través de la medida llamada entropía.
Entonces, él aplica este concepto a el desarrollo de software. Y quizás a muchos les suene esto, de ver una base de código grande con un montón de cosas y cuando metemos un cambio, qué susto que no se nos vaya a caer todo, qué susto que no vayamos a romper algo que no teníamos previsto. Y en la bibliografía existe mucha documentación al respecto. Acá saqué una gráfica de un libro, una gráfica muy dudosa porque no tiene números en ningún lado, pero intenta ilustrar el concepto de que cuando tenemos tests en general, en particular unit test, nuestra capacidad de adaptarnos y capacidad de progresar y agregar nuevas funcionalidades a nuestro software va a tener un impacto menor sobre las horas que tenemos que invertir para ello. Si no tuviéramos test, la gráfica describe una suerte de curva exponencial. Es decir, cada vez que ingresamos un cambio, vamos a gastar más tiempo, vamos a estar más horas para lograr que ese cambio funcione. Asimismo, les hablaba del enfoque de calidad. Y este es otro tema que abordan muchos autores. En particular, me voy a remitir a lo que compete a los unit tests y por qué estamos hablando de unit tests. Primero que nada, yo soy desarrollador y lo veo con los ojos de desarrollador, por más que uno intenta pararse en todos los aspectos del proceso de software. Pero el primer lugar donde tenemos influencia y el lugar que es más barato de tener influencia son los unit tests porque son lo que está más cerca del código. Ya cuando nos pasamos a test de servicios, test de integración, incluso armar un ambiente y hacer una prueba de humo, ese tipo de test requieren levantar ambientes, son mucho más caros en términos de esfuerzo y quizás de costos. Si tenemos alguna arquitectura en la nube o incluso arquitecturas in-house, puede requerir que aprovisionemos máquinas y demás. Entonces, Mike Cohn, en este caso, en su libro 2009, Succeeding with Agile, presenta una pirámide donde intenta representar justamente todos los tipos de test, en este caso lo resume en 3 grandes categorías, y cómo estos tienen impacto sobre el desarrollo y qué impacto tienen sobre el costo, de alguna manera. Abajo les dejo un link a un artículo de Martin Fowler, que fue a través de quien conocí esta pirámide. Martin Fowler es otro autor muy conocido del mundo de la ingeniería de software. Y bueno, lo que intenta representar es justamente que el unit test es nuestra herramienta más barata y más cercana para empezar a asegurar calidad. Por eso hablamos de unit test en esta presentación. Y de vuelta, existe mucho estudio al respecto que nos habla de que si tenemos test y además son buenos test, vamos a tener mucho más progreso en menos tiempo. Vamos a, como se diría ahora popularmente, aplanar la curva. Entonces, lo que es importante acá es saber qué es un buen test. En particular, qué es un buen unit test. Para eso tenemos que volver a revisar la definición y saber qué queremos del unit test. El unit test tiene que verificar una unidad de código, lo dice en el nombre. ¿Qué es una unidad? Bueno, va a depender del enfoque que tengamos. En unit testing hay 2 enfoques grandes. Uno se llama el enfoque clásico y el otro el enfoque de Londres, donde uno habla de probar con la máxima aislación posible el pedazo de código más chico posible, y el otro habla de probar funcionalidades. No viene el caso de esta presentación, simplemente para mencionarlo, lo que buscamos es probar una unidad de código, hay que definirlo. Queremos que nuestros unit test verifiquen además velozmente, para que nosotros podamos tener un feedback rápidamente de lo que pasó con esos unit tests. En los procesos de software más comunes nos encontramos con que, incluso si ustedes piensan, por ejemplo, en Test Driven Development, se sugiere probar con cada cambio, con cada modificación del código. Incluso pusiste una letra y correr todos los tests. O sea, probar lo más frecuentemente posible. Obviamente esto también va a tener sus distintas connotaciones. Va a tener implicaciones hacerlo rápido o hacerlo cada tanto, otra cosa que tenemos que definir. Y por último, la característica que queremos es que este test sea aislado de otras funcionalidades, que podamos probar nuestros unit tests con la menor integración posible. Es decir, que podamos probar un módulo de nuestro sistema sin tener que levantar una base de datos o sin tener que levantar toda una constelación de máquinas en la nube y demás. Agrego a estas 3 que nuestros tests tienen que ser reproducibles. Y lo agrego por fuera porque todos los tests deberían cumplir ser reproducibles. No podemos tener tests que ejecuten una vez y después no se puedan volver a ejecutar o no se puedan replicar las condiciones. No sería un buen test.
Entonces lo que queremos lograr son los test de calidad y para poder saber que son de calidad tenemos que medir de alguna manera. Y los voy a invitar a repasar algunas métricas que podemos considerar para medir nuestros unit tests y por tanto saber si son de calidad o no. Vamos a medir 4 cosas. La primera, que ofrezca protección contra regresiones, y regresiones en el sentido más amplio de la palabra en lo que respecta a testing, es decir, cualquier tipo de cambio que yo ponga en el código no debería afectar el resto de la funcionalidad. O sea, yo no debería romper una funcionalidad que no toqué, básicamente, en palabras mundanas. Hay un par de métricas que refieren a la protección contra regresiones, que son verificar la cantidad de código ejercitado, muchos lo conocerán como coverage, y esta métrica que no es tan fácil llevarla a números es el valor de negocio del código. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo una funcionalidad que, por ejemplo, maneja una transacción bancaria que una funcionalidad que te permite cambiar la contraseña o una funcionalidad que es auxiliar a un proceso secundario. Entonces, podemos tener 100% de cobertura con excelentes tests en cosas secundarias y eso no va a ser de calidad porque no estamos cubriendo lo más importante del negocio. En segunda instancia, queremos que nuestros tests nos permitan cierta resistencia a refactoring. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hago efectivamente un refactoring sobre mi código, es decir, modifico cómo está implementada alguna parte, cambio el diseño de alguna manera, pero mantengo la funcionalidad aparente, es decir, lo que se expone de mi código, la funcionalidad que termina implementando, yo no debería romper o agregar o meter bugs en mi sistema. Hay 2 mediciones que podemos tomar en este caso. Una, los falsos positivos, que vienen dados por aquellos tests que pasan, es decir, nos dicen que el test ejecutó correctamente, pero en realidad hay un bug de fondo. Y la otra es qué tan acoplados a las implementaciones estamos. Para esta última, para ilustrar un poquito este punto, piensen en un auto a nafta, a gasolina, y hacemos un unit test para este auto y supongamos que probamos que las ruedas giren, que el carburador reciba una inyección de combustible y no sé, que el radiador funcione. Nos estamos acoplando al menos a 3 detalles de implementación. La funcionalidad aparente del auto es marchar, ir hacia adelante. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un cambio y en vez de un auto a gasolina usamos un auto eléctrico? El paso de mover las ruedas existe, el paso del radiador quizás sí, quizás no, no lo sé realmente, pero el paso del carburador ya no existe porque el motor es completamente diferente. Entonces nuestro test va a fallar, pero falla porque nos acoplamos completamente a la implementación. Eso también va a generar un falso negativo en este caso. Luego queremos tener feedback rápido. Lo que les hablaba de que el test tiene que correr velozmente para nosotros poder tomar acciones y que eso nos lleve 5 días. Un unit test no puede estar 1 hora corriendo. Tiene que ser rápido. Y nos interesa medir qué tan rápido y qué tan frecuentemente podemos correr esos tests. Obviamente van de la mano, no podremos correr los tests hasta que los anteriores terminen y ese tipo de dependencias que van a surgir naturalmente según nuestro diseño. Por último, lo que queremos es que nuestros tests sean mantenibles. A mí me gusta pensar que un buen desarrollador es aquel que deja un código que el día de mañana se retira, desaparece del mapa y viene otra persona y puede entenderlo sin rascarse la cabeza. Si nosotros generamos un código que es tan complejo que nadie lo puede entender, no es un buen código. Y en la parte de mantenibilidad, en particular de los unit tests, queremos saber qué tan difícil es de entender y qué tan complejo es de ejecutar. Últimamente en software, por suerte, la industria está tendiendo a ejecutar con un solo comando o con una sola acción. Hace algunos años no era tan así. Implementar o instalar un ambiente local a veces era complicado y requería 750.000 pasos. Pero esta métrica busca justamente diferenciar entre esos 2 extremos. Entonces, quiero hablarles de otra cosa que es la falacia de la cobertura. Vimos cuáles son las cosas que queremos en un unit test. Conocemos, y creo que a todos les suena, la métrica de coverage, la cobertura del código. Es decir, cuánto código estamos cubriendo con nuestros tests, cuánto código ejercitamos con nuestros tests. Pero hay un problema con esta métrica, que muchos lo saben, que esta métrica puede ser muy engañosa. Puede llevar a validaciones engañosas que consisten en validaciones que
a simple vista parecen correctas, es decir, nuestro test corre, nuestro framework nos dice que el test dio verde, que está bien, está todo bárbaro, pero en el fondo no está probando lo que quiere probar, lo que debería probar. El test pasa por la razón equivocada. No agrega ningún valor. Correr ese test o no correrlo no nos cambia nada porque el resultado es incorrecto. La métrica que afecta principalmente son los falsos positivos. Es la forma más fácil de ver cuando esto está pasando. Obviamente no salta a simple vista, porque un falso positivo, a menos que te pongas a ver en todos los tests qué fue lo que pasó, vas a ver verde y vas a decir, pasó, me quedo tranquilo, sigo. Y obviamente los principios afectados son la resistencia a refactoring, porque me va a hablar mal de lo que está pasando en mi código, y la protección contra regresiones. Están muy ligados estos dos. Seguramente puedo estar introduciendo bugs en código que ya estaba funcionando porque mis tests no me cubrieron de esos casos. Por ejemplo, un ejemplo bastante simple y el código va a ser en Python, creo que es un ejemplo que se entiende bastante bien porque tiene una línea de código. Tenemos una función, en un caso de uso, que quiere incrementar un número en 1. Y hacemos un test con 100% de cobertura para este código. Un test horrible. Acá están viendo que estamos verificando que 3 sea menor que el incremento de 3. El problema con este código es que estamos cubriendo el caso que queremos y muchos otros casos que no queremos. Por ejemplo, este código, incrementar x en 4590, también hace pasar al test y tiene 100% de cobertura. Entonces, la cobertura, y lo puse con V por la costumbre del inglés, no asegura calidad. Y lamentablemente es una métrica que mucha gente toma como métrica de calidad y exigen un nivel de cobertura. Estas cosas no tienen una cuantificación directa, hay que hacer un análisis. De esto surge el concepto del complemento. Y el complemento es el complemento matemático. Por ejemplo, en el caso de los polígonos regulares, son todos los polígonos que están en la franja más gris y el resto de los polígonos no son regulares. Lo que nos pasó en el ejemplo anterior es que probamos todos de la franja gris, pero además admitíamos a todos los de afuera. Y el ejemplo puede ser un poco rebuscado, pero déjenme llevarlo a un caso un poco más sencillo. Supónganse que estamos trabajando en llaves para autos. Yo quisiera que mi llave haga ¿qué? Primero, que encienda mi auto, y quizás también el ejemplo con el start stop automático, encienda mi auto, pero no que encienda otros autos. ¿Me explico? Entonces, un test que verifica únicamente que mi auto se enciende con esta llave, no está probando el complemento, es decir, que mi llave no enciende ningún otro auto. El complemento es difícil de probar. Y los unit tests son propensos a tener ese tipo de falencias, de no cubrir el complemento. Y si los unit tests no nos protegen de los errores, cabe preguntarse quién está cuidando los unit tests para que sean de calidad. Y acá surgen muchas formas de llevar a la calidad de unit tests. La primera y más evidente es el criterio experto, verificar los unit tests por nosotros mismos, hacer un escaneo de código, peer reviews, cualquier técnica de visualización de código por un humano. Pero existen otras técnicas, y acá es donde entran los mutantes, no estos mutantes, perdón, los mutantes del testing de mutación. Estos problemas requieren soluciones modernas, y por suerte, este hombre que se llama Richard Lipton, muy recientemente, en el año 1991, propuso una técnica de prueba que implica hacer pequeñas modificaciones en el código y medir que también los tests reaccionan a esas modificaciones. Es decir, una prueba de mutación en los términos de Richard, para el caso de la llave del auto, sería cambiar el tambor de la llave y ver si mi llave sigue arrancando el auto. Si mi llave arranca el auto con un tambor diferente que fue diseñada para arrancar, evidentemente mi test es insuficiente. Esto nos lleva a pensar en cómo se implementa este proceso o esta idea en el código. Supongamos que tenemos un programa en un lenguaje random, Java por ejemplo, y tenemos una test suite de unit test, y bueno, ejecutamos esa test suite y nos da resultados, nos da positivo, lo que sea. El primer paso de un test de mutación es ejecutar el test suite con el código original y verificar que el test suite pasa.
Bien, perfecto. Tus tests pasan para tu código. ¿Qué queremos lograr? Verificar el complemento de tu código. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Empezamos también por el código, pero le aplicamos un generador de mutantes. ¿Qué es un generador de mutantes? Hoy por hoy es un framework que a partir del código original inserta o modifica ciertas líneas estipuladas de antemano para generar distintas versiones alternativas de ese código. Obviamente tiene todo un criterio en el que vamos a entrar ahora en un ratito. No es modificaciones aleatorias. Hay un sentido detrás de todo esto. Luego, con cada uno de esos mutantes, vamos a ejecutar la test suite original. Y vamos a ver cómo reaccionan esos mutantes a la test suite original. Si un test que antes pasaba con un código diferente ahora falla, se dice que el mutante fue asesinado. El mutante lo mató la prueba. Si un test que antes pasaba, ahora sigue pasando con el código modificado, el caso de la llave, si la llevo a otro auto y puedo encender otro auto, ese mutante, sobrevivió. Y lo que obtenemos al final es una métrica de cuántos mutantes fueron asesinados y cuántos mutantes sobrevivieron. ¿Sí? Para crear los mutantes, les comentaba que hay ciertos criterios que están muy estudiados y se llaman operadores de mutación. Los operadores de mutación tienen la motivación, desde la idea de Richard Lipton en su génesis, de introducir errores comunes en el código. Si quieren llevarlo a código directamente, cambiar en un return el valor del return. No modificar todo el código, no modificar cosas disparatadas ni cambiar la estructura. Simplemente cambiar ciertos puntos que está estudiado, que son lugares donde los desarrolladores pueden introducir errores comunes. Puede implicar también operaciones booleanas, números, constantes. De hecho, existe una lista, que esto no pretendo que nadie lo entienda porque está escrito en terminología matemática y está muy encriptado, pero como ven acá a la izquierda, hay una nomenclatura y están estudiados cuáles son los operadores más comunes. Y por suerte los frameworks modernos que hacen este tipo de test ya los tienen implementados. Sin perjuicio de esto, podemos agregar nuestros propios operadores de mutación. Pero en general van a caer en alguna de estas categorías. Reemplazar un operador aritmético, reemplazar un operador booleano, cambiar una constante, etc. Entonces, sin más, les muestro un ejemplito sencillo, otra vez en Python. Este framework de pruebas se llama MutMut en Python. Es un framework que corre en la consola, por eso ven un montón de texto aquí a mano izquierda, y este es el output del framework. Les muestro esto simplemente para que vean un framework diferente, porque es realmente feo. A mí en particular no me gusta nada esta forma de exponer los resultados. Como ven, al final, sobre la última línea, nos habla de qué pasó con nuestros tests y nuestros mutantes. Y acá tiene una guía con iconitos, con emoticones, perdón, de qué estado es qué cosa. Entonces, por ejemplo, para el código que teníamos antes y la prueba que teníamos antes, si ejecutamos esta prueba de mutación, nos va a dar este resultado, que en la línea de la suma, si yo cambio la constante numérica por otra cualquiera, el test sigue pasando. Por tanto, el mutante no fue asesinado, sobrevivió, y nuestro test podría tener un problema. En este caso es claro que lo tiene, no siempre es tan claro. Hay que hacer un análisis a partir de los resultados de la ejecución del test de mutación. Pero vamos a un framework un poco más lindo visualmente al menos, que se llama Striker. Es un framework que tiene capacidades para varios lenguajes. Al día de hoy creo que soporta Java, experimentalmente .NET, más que nada JavaScript y TypeScript, entre otros. Y con Striker lo que podemos hacer, y les dejo ahí la página del ejemplo que tiene Striker, que está online, podemos correr tanto pruebas de coverage, en este caso esto lo tomé del ejemplo que está online, donde nos muestra que para cierta página web, cuyas fuentes están al lado izquierdo, tenemos 100% de coverage. Todas las líneas están siendo testeadas. Ahora, obviamente esto va a tener algún tipo de problema, si no, no lo pondrían como ejemplo en su propia página. Striker, cuando termina de hacer los test de mutación, nos muestra este resumen, que es mucho más lindo que el otro, porque nos da alguna indicación gráfica de cómo fue el resultado de esto, lo agrupa por archivos o por carpetas, y nos muestra en columnas cuántos mutantes se crearon,
y cuántos fueron asesinados, cuántos sobrevivieron, cuántos demoraron tanto que no se pudieron resolver, dónde no hay cobertura, si hubieron errores y un montón de información más. Entonces podemos saber, por ejemplo, para alguna de estas categorías, RoboBar Component, podemos entrar y ver el detalle. Y en el detalle acá sí se ve explícitamente en nuestro código fuente original cuál fue el cambio que hizo. En este caso, el operador de mutación que aplicó fue cambiar una constante en un string, en una cadena de texto. Entonces, acá cambió la constante que estaba escrita a mano de source, RoboBar Component, no sé qué cosa, por un string vacío. Y el test que probaba esto dio positivo. Es decir, si en nuestro código nosotros borramos esto, el test pasa. Parece natural pensar que esto es importante, porque es la URL de un template para un componente. Y seguramente si nosotros borramos esto y efectivamente ponemos un string vacío, no va a funcionar nuestro programa. A mano derecha pueden ver otros operadores que se aplicaron, cómo se reemplazó el código y por qué fue reemplazado. Acá, por ejemplo, aplica un operador mucho más abarcativo, que es reemplazar un bloque entero por un bloque vacío. Y los demás son cambios en constantes string. ¿Qué operadores se aplican? ¿Cómo estos se implementan? En la mayoría de los frameworks modernos de mutation testing es configurable. Es decir, yo podría configurar cuáles de estos operadores de mutación aplicar y cuáles no. ¿Por qué el comentario? Porque este tipo de pruebas obviamente va a demorar mucho más que si hiciéramos unit test únicamente. Es más, va a demorar en forma lineal por cada vez que hagamos, cada mutante que creemos a partir de nuestro código, va a correr una vez toda nuestra suite de unit test. Entonces se pueden imaginar que esto puede crecer de forma exponencial. Los frameworks modernos, por suerte, también controlan qué archivos vamos a probar y cuáles no, para poder permitirnos cortar hasta cierto punto los test que estamos haciendo y no sobrecargar la prueba, porque eso podría demorar muchísimo y obviamente no queremos que esto demore, queremos que sea súper rápido. Y ahora sí, ¿por qué les estoy hablando de mutation testing hoy? Quizás lo más importante a destacar hoy es que la capacidad que tenemos de cómputo en las máquinas modernas es muy distinta de la que tenía Richard en el año 73. Entonces, lo que mutation testing, lo que él vio como una oportunidad en ese momento no era viable. De hecho, cuando yo estaba cursando facultad hace no muchos años, se nos presentó esta técnica y realmente tampoco era viable. Era una época donde quizás ejecutar un test de este estilo demandaba tantos recursos que se hacía inviable. Pero pasó una historia parecida con Machine Learning y como todos saben, hoy está en auge. En particular quería mostrar el número de publicaciones científicas de la comunidad respecto a mutation testing, cómo ha crecido con los años. Y más aún quería compararlo con una gráfica que describe una curva parecida hasta por lo menos el año 2015, que es la de papers de Machine Learning. ¿Por qué hago esta relación tan loca? Porque veo que hay una tendencia al crecimiento que no es aleatoria, está acompañada por una necesidad de mercado y por una capacidad de máquina que ahora tenemos que antes no teníamos, igual que Machine Learning. No digo con esto que estoy haciendo una predicción a lo Nostradamus, pero recuerden que Bill Gates en su momento, cuando salió Internet, salió en una entrevista muy contento de decir que Internet no iba a prosperar y demás. Así que nunca está de más tener un ojo en las tendencias y quizás hacer una conjetura al respecto. ¿Qué va a pasar en el futuro con mutation testing? O qué por lo menos pienso yo, y esta es mi opinión completamente personal, así que pueden descartarla o tomarla. Creo que mutation testing en los parámetros y el contexto que les comentaba tiene un desafío más grande que cualquier otro, que es integrarlo en las pipelines de continuous delivery. Así como hoy en día integramos unit test y, por ejemplo, cuando hacemos un push a un repositorio, por ahí nuestro repositorio está conectado a un Jenkins o a, no sé, a GitHub Actions, algún tipo de herramienta que nos haga un deploy automático. Y ese pipeline que se ejecuta, además de crear y hacer el build de nuestro proyecto, también ejecuta los unit tests para asegurar que no estemos metiendo bugs. Quizás en un futuro también pueda correr los test de mutación para asegurar no solo que nuestros tests corran, sino que nuestros tests sean de calidad. Y en forma automática y sencilla. Ahora, por lo que les comentaba antes, la cantidad de mutantes que podemos generar puede llegar a ser potencialmente enorme.
Entonces, cabe preguntarse cómo podríamos hacer con una cantidad enorme de mutantes para integrarlo en una pipeline de continuous delivery. Ya sea recortando la cantidad de mutantes que ejecutamos, quizás solo ejecutando los mutantes que corresponden al código que estamos modificando. No lo sé, dejo la pregunta planteada. Y bueno, sin más, esto es lo que tenía para contarles. Espero que se hayan entretenido y que se lleven algo. Doy espacio a las preguntas, si las hay. Y le voy a pedir a Maju que me dé una mano porque no veo la pantalla Sí, equivalente. una de las primeras preguntas que nos hicieron fue si este PowerPoint se pasa por mail o hay alguna manera de tenerlo. Y la respuesta es que sí, si les vamos a hacer llegar la presentación, tal vez también podamos compartir la grabación de esta charla. Así que eso no va a haber problema. Y después otro comentario que llegó que no entiendo muy bien si es una pregunta o algo a desarrollar. Dice, un ápice a los enfoques de unit test es probar algo atómico siempre y cuando no, agentes externos, como puede ser una librería. Sí, Nos pusieron eso en los comentarios. No no entendí sé muy bien si la es para pregunta. que... Creo que no es una Sí, pregunta, sino un comentario lo que vos venías hablando. sí, sí, sí. Capaz que... Sí, yo, si entendí el comentario, comparto esa escuela. Yo soy de la idea de probar los unit tests como una unidad completamente aislada de todo. Incluso soy de la idea de moquear, hacer mocks para absolutamente todas las dependencias de lo que estoy probando. En un momento mencioné que hay otra escuela que existe, que me llama mucho la atención, quizás a la persona que preguntó también le llamó mucho la atención mi mención, y la mencioné porque está en los libros, básicamente, y está en la documentación. Que es una escuela que busca probar funcionalidades y no hace el corte de unidad por artefacto de software, sino por caso de uso. Y en ese sentido puede incluir dependencias con una base de datos, por ejemplo, o dependencias con librerías externas. Y no intenta hacer un mock o un stub de las dependencias de lo que estoy probando, sino que intenta probar con esas cosas. Ahora, la discusión que se puede dar en ese sentido es, esa no es la definición de test de integración, no estás haciendo efectivamente un test de integración. Mi respuesta personal, para mí que sí. Yo soy partidario de cortar todo tipo de dependencias. Pero, nobleza obliga, tengo que mencionar esa otra escuela que existe en los libros y incluso lo menciono como una curiosidad porque yo siempre viví convencido de que existía solo una escuela en la cual nos aislábamos lo más posible del resto de las dependencias. No sé si era una pregunta y no sé si la contesté, pero si quieren ponernos ahí en los comentarios si queda alguna duda al respecto, bienvenida sea. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Maju? ¿No? Bueno. Hola, Ahí te escucho. Andrés, ¿me escuchás? Sí, te Otra de escucho. las preguntas que están llegando es, ¿qué otros frameworks existen? Lo pregunta un QA con skills automatizador, que tiene el reto de enfatizar la importancia de este tipo de pruebas en un equipo diverso de desarrolladores. Me encanta esa pregunta, gracias. Mirá, de frameworks, estos dos que presenté, Mutmut y Striker, son los que he probado. Para Python existen varios más que no he probado, que también tienen nombres simpaticones. Hay un MutPy, perdón. Y no conozco otros, pero sé que existen para Java y para otros lenguajes.
Ahora, respecto a la siguiente pregunta, a la segunda, ¿quién tiene el reto de enfatizar esto? Esto tendría que nacer del corazoncito de los desarrolladores. Como desarrollador, la responsabilidad de uno es proveer la mayor calidad posible en el código y proveer los unit tests si queremos. ¿Por qué esto? Porque el desarrollador va a tener la aproximación más cercana al código. Quizás desde un rol de QA siempre se puede aportar, por supuesto, yo creo en los equipos cross-funcionales, pero el que tiene el acceso al código, el que sabe cómo van a funcionar las interfaces y que incluso puede hacerlo antes de desarrollar la implementación, como por ejemplo propone TDD como flujo de trabajo, es el desarrollador. A mí me gusta pensar que la línea entre desarrollador y QA o tester no existe y que podemos convivir y aportar los unos a los otros. Y una persona con un perfil de automatizador es una persona que puede hacer mucho bien y puede aportar mucho en la parte de los unit test. Para lo que son mutation testing en particular, creo que ahí no hay un rol definido porque el framework hace casi todo, lo único que hay que hacer es configurarlo. Entonces ahí quizás puede ser una responsabilidad compartida. Pero si se me permite decirlo en voz alta y para toda América Latina, el que tiene que hacer los unit tests tiene que ser el desarrollador. Excelente, Andrés. Piden también, por favor, repetir la bibliografía y los enlaces web. Sí, Esto se los vamos a lo mandar. pasamos todo. Lo pasamos todo, así todos tienen acceso. Después, ¿alguna de las herramientas que mencionaste es de uso libre? Sí, las dos que mencioné son de uso libre. Sí, dejo los links en la presentación y les paso los links de las dos. Como les mencioné, Striker tiene un muy bonito playground en la web, que pueden entrar sin levantar un proyecto local ni nada y ver cómo son los reportes, cómo funciona. En particular yo lo probé con Angular, en un proyecto comercial con Angular, y la experiencia fue buena para configurar, pero lo primero con lo que me topé es que teníamos una base de código muy grande, y al ejecutar el mutation testing daba un disparate de horas, eran como 24 horas ejecutando los mutation testing. ¿Por qué? Porque había hecho chiquicientos mil mutantes. Entonces lo que hice fue recortarlo a una clase en particular, un archivo. Y con eso sí logré un tiempo razonable, tipo 2-3 minutos. Pero sí, son de uso libre, son sencillas de usar. Y yo les recomendaría, si les interesa el tema, probarlas, porque no hay nada más lindo que ir y probar una cosa de estas que son súper fáciles de configurar. Incluso en un proyecto que ya tengan armado, no es invasivo, es poner un archivo de configuración, instalar las dependencias y ejecutar. No hay que tocar código para que esto funcione. Genial. Luego Jeremías nos manda muy buena explicación, Andrés. Me parece que se refiere a la primera pregunta. Quería consultarte si estás o has utilizado esta metodología en algún proyecto en producción y qué resultados obtuviste a nivel de mitigación de bugs en comparación con el enfoque tradicional de testing. Mirá, yo no la cambié por la metodología que teníamos, pero sí, como les comentaba, lo probé en un proyecto comercial y de las pruebas que llegué a correr, porque esto fue más bien experimental, lo que logré fue encontrar tests que como los mutantes no morían, me llevaron a ver el test y qué estaba pasando. En particular teníamos un método de login que admitía varios tipos de perfiles y viendo el test que estaba escrito y viendo el resultado del mutation testing, lo que vimos fue que ese test en realidad no estaba probando ninguno de los perfiles. No era que no estaba probando uno, no estaba probando ninguno. Y sin embargo nosotros estábamos muy contentos de que tenía 100% de cobertura. Entonces, en ese sentido, me parece que está el valor del mutation testing, en poder tener una herramienta para que te suene una alarma para ir a analizar un test. Va por ese lado. Creo que era una pregunta compuesta y me perdí la segunda parte. ¿Puede ser, Maju? No, si lo habías aplicado en algún proyecto actual y cuál es la comparación con el enfoque tradicional de testing. ¿Qué resultados habías Eso. obtenido? El resultado Bien, fue un indicador para ir a después, ver algo que podía ser un problema, que en este caso era un problema. A veces puede ser que no sea un problema y simplemente hay un tema de que la cobertura no abarca los casos el resto de los casos que no debería probar. excelente. Después Iván pregunta, pero metodologías ágiles, cuando pensás los tests antes de generar el código,
¿Cómo repensás para luego aplicar mutation testing? Es decir, ¿luego se puede extrapolar? Sí, creo que sé por dónde viene la pregunta, que me corrija por favor si no la entendí bien. El unit test en general, más que nada, más que ninguna otra técnica de testing, tiene una relación muy fuerte con el diseño. Y hago esta introducción para darme pie. Porque uno quizás haciendo un unit test y usando un framework como TDD, se da cuenta que una interfaz no se puede probar de cierta manera o la visibilidad de ciertos métodos no es la correcta. Y eso va a repercutir en el diseño. Y un poquito apoyado en lo que decía anteriormente, de que los test de mutación pueden mostrar errores en los unit tests, también pueden mostrar errores en el diseño. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a analizar un unit test que está probando o dice probar cierta funcionalidad y quizás no lo hace, pero no porque esté mal escrito el test, sino porque el test está escrito para cierta implementación que no es la mejor. Y quizás ahí encontramos una oportunidad de refactor para mejorar nuestro diseño. El diseño en metodologías ágiles, como todos saben, es evolutivo, no está escrito en piedra y debería mutar con este tipo de cosas. Disculpen el uso cargado de la palabra mutación, pero debería cambiar con este tipo de inputs que tenemos de corridas de pruebas de unit test y corridas de este tipo de técnicas. Excelente. Ahora creo que esta es una pregunta que te va a llamar un poco la atención. Franco nos cuenta que es desarrollador en Angular y en C#.net y en todos los proyectos en los que trabajó nunca tuvo unit test. Y su pregunta es, ¿cómo podría comenzar a aprender a escribir unit test y aplicarlos en proyectos que nunca tuvieron? Me encanta la pregunta y me encanta contestarla. Gracias, Franco. El tema con los unit tests tradicionalmente es que implicaban quizás agregar un framework grande a tu proyecto o agregar una instalación o algo muy molesto de hacer. Hoy en día, por suerte, muchos de los frameworks se han simplificado y incluso la documentación más básica de estos frameworks te enseña cómo hacer 3 o 4 cosas que son básicamente lo que se necesita para armar un test, que es quizás hacer un mock de una dependencia y probar una assertion y, bueno, el orden en que se ejecutan, quizás, digamos, si hay un setup, si hay un teardown. Yo voy a dejar en la diapositiva bibliografía que habla de esto. Mención especial que te lo marco ahí para que sepas a qué me refiero. Pero hoy por hoy, agregar unit test y aprender unit test me parece una tarea súper sencilla. Muchos frameworks heredan de un framework que se llama XUnit, de una idea de framework en realidad. Les sonará JUnit, NUnit y demás. Es una idea que plantea ciertas estructuras, plantea test suite, plantea assertions, y entonces extrapolar eso a otros frameworks de unit test es muy sencillo. Entonces aprender uno te permite saber los conceptos para todos los demás. Hoy por hoy creo que el desafío está en esos proyectos que tú mencionas, lograr mostrar la eficacia o el beneficio de tener buenos unit tests. En el último proyecto que estuve, festejábamos cuando unit test encontraba un bug, cuando rompía un build, digamos, y las cosas no salían al ambiente de staging porque encontrábamos un bug. Y lamentablemente, como empezaba la diapositiva y la presentación, ese es el momento donde brillan los unit tests. Entonces lo que te recomiendo hacer es, primero, aprender a manejar la herramienta, que son súper sencillas de usar, pero hay que ser fluido porque es importante ser rápidos haciendo los unit tests para que no sean una carga de costo para el desarrollo. Y luego de eso sí, vas a tener herramientas como para poder plantear, bueno, esto es súper sencillo de hacer y mirá la cantidad de casos de borde que nos cubre, con un contraejemplo, con lo que sea. De esa manera me parece que te puede influenciar a los demás a compartir esta cultura de agregar unit tests. Pero es una labor dura, hay que armarse de paciencia. Hay gente que es no creyente y si te pones del lado de management, muchas veces hay una persona que quizás no entiende tanto de tecnología y lo único que ve son costos. Y ve que una cosa que te lleva una hora, ahora te lleva una hora y media. Y esta media hora porque por los unit tests está, pero tenemos testing, no lo hagas. Es el cuento de siempre. Todo el mundo hace esa simplificación. Pero en realidad nos va a ahorrar mucho en el momento que capturen un bug antes que llegue a la gente de testing. Excelente. Aparte de lo que acabas de contar, contesta la siguiente pregunta de qué bibliografía recomendás para saber más sobre mutation testing. Lo vamos a poner en la presentación y luego la vamos a compartir. Por otro lado, Amilcar nos dice excelente charla y pregunta, ¿usaste el Striker para Java o alguno otro para Java?
No lo probé, el Striker lo probé solo con TypeScript para un proyecto Angular. No lo probé con Java aún. Sí. Dice en la página que funciona. Yo soy un escéptico de la vida y me gusta probar las cosas por mí mismo. Así que no te sabría decir si es que funciona y que también funciona. Pero no, la respuesta es no. Perfecto. No lo sabemos, lo vamos a averiguar más adelante. Después te preguntan si conoces o tenés referencia de Visual Mutator, que es una tool para .NET. No la conocía, pero me la anoto, muchas gracias. Genial, así que eso es Visual Mutator. Por otro lado, pregunta, ¿se podría ejecutar un test de mutación sobre un test de integración usando Sí, una base de datos en memoria con un me entorno gusta mucho la pregunta. optimizado? Mira, es larguísima, la voy a leer Bueno, toda y dale. vamos por partes, como dijo Jack. Primero empieza, ¿se podría ejecutar un test de mutación sobre un test de integración? Usando una base de datos en memoria, un entorno optimizado para ejecutar los tests y demás optimizaciones, o sería muy lenta de todas maneras. Pregunto para testear APIs más que nada. Bien, me gusta mucho la pregunta. El tema con los test de mutación tenemos que partirlo en dos. Primero el concepto teórico, que fue lo primero que presenté, y después los frameworks que lo hacen. Todos los frameworks que yo presenté corren por la misma línea, van directo al código y obviamente aplican refactoring y manosean, digamos, toquetean el código para generar los mutantes. Ahora, esto para lograrlo en un ambiente de integración, tendrías que de alguna manera poder o acceder a los, llamémosle los binarios, no sé en qué tecnología sería lo que estás armando, pero no importa, lo que esté ahí buildeado y poder manipularlo, poder manipular los contenidos. Es a propósito que los presenté a los test de mutación junto con los unit tests, porque a ese nivel tenemos acceso al código y es un acceso directo. Ahora, cuando ya estamos hablando de binarios, quizás ahí hay alguna vuelta que darle. Mi respuesta, si querés, es no lo sé, no lo descarto, y la técnica en sí misma tendría sentido para test de integración en general. ¿Por qué? Porque implica modificar la fuente y probar los tests. Lo que se está probando acá con mutation testing, recuerden, son los tests. Poco nos importa lo que pasa con el código, nos importa lo que pasa o lo que nos dicen los tests. Entonces, si tú tenés una suite de test de integración automatizada o lo que sea, y cambiás a qué van esos tests, tu suite debería explotar como una chinche. No sé si me explico. Si tuvieras todas tus llamadas a tu API de alguna manera automatizadas y cambias la API completamente, tu suite debería reventar. Lógico, es un concepto muy... se cae de maduro, ¿no? No estoy diciendo nada extraño. Pero es el concepto de mutation testing. Ahora, ¿qué herramientas y qué frameworks te permiten hacer un test en un ambiente de integración? No lo tengo presente, no descarto que existan. Y esa sería mi respuesta. Perfecto. Y vamos a ir con la última pregunta, no, la penúltima pregunta, perdón. ¿Se puede realizar testing con frames como Express? Viene de la mano. Sí, la leí esa. La verdad, no lo sé. No lo sé. No estoy familiarizado. Pero es un lindo ejercicio y si descubren que se puede, les pido por favor que me contacten y me cuenten. Genial, ahora sí vamos con la última pregunta. XUnit se puede implementar también en soluciones ASP.NET y en el backend de C#? Sí, en realidad el XUnit sería como la definición del framework. Después hay implementaciones propias de cada tecnología. La que conozco .NET es NUnit. Lo que define XUnit es un conjunto de artefactos o de pasos que los frameworks deberían implementar. Por ejemplo, esto que les decía de tener test suite como concepto, tener test como concepto, tener assertions, tener un terap, un setup, un teardown. O sea, qué se ejecuta antes de los tests, qué se ejecuta después de los tests. Con conformar, tener esas cosas, estarías conformando la especificación, entre miles de comillas, de XUnit. La implementación que conozco para .NET es NUnit. Y sé que para backend.NET, en general, sea C# o lo que sea, se puede usar. Para SPNet no te sabría decir con tal certeza, pero me imagino que sí. .NET está un poco lejos de las tecnologías que uso habitualmente y no te sé decir ahí por experiencia. Genial, entonces ese sería el espacio de las preguntas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación y por contestar todo esto.
Y a todos los asistentes los esperamos en las próximas ediciones de Web Stories. La próxima, les recordamos, el martes 28 con Juan Apsi de Rosario. Y muchas gracias a todos por participar. Les vamos a hacer llegar la presentación y la grabación de esta charla. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.